¿Habían incas gordos? Cuando pensamos en los incas, la imagen que suele venir a la mente es la de guerreros fuertes, nobles de estatura esbelta y sacerdotes de figuras estilizadas. Pinturas, cerámicas y relatos históricos han reforzado esta idea. Cuerpos ágiles, bien proporcionados y adaptados a la vida en los Andes, donde la altura, el frío y la actividad física constante exigían resistencia y vigor. Sin embargo, la pregunta que muchos no se hacen es, ¿realmente todos los incas eran delgados? ¿Había individuos con sobrepeso en esa civilización? Para responder, primero debemos comprender el contexto en el que vivían. El imperio incaico, uno de los más grandes de la América precolombina, abarcaba territorios que hoy son Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. La dieta era basada principalmente en maíz, papa, quinoa, carne de llama y alpaca, complementada con frutas, raíces y productos locales según la región. La actividad física diaria era intensa. Los incas caminaban grandes distancias, trabajaban en terrazas agrícolas y participaban en rituales y ceremonias que requerían resistencia. Estos factores favorecían cuerpos atléticos y fuertes, pero no excluían la existencia de variaciones en peso y complexión. Los registros históricos de cronistas españoles, como Cieza de León y Garcilaso de la Vega, ofrecen indicios interesantes. Algunos mencionan a miembros de la nobleza inca con cuerpos más robustos y apariencia corpulenta, especialmente aquellos que podían permitirse una vida menos agotadora físicamente o tenían acceso a alimentos de alta calidad en grandes cantidades. Esto sugiere que, aunque la mayoría de la población estaba en forma debido a la exigencia de la vida diaria, ciertos sectores privilegiados podrían haber acumulado más grasa corporal, sin que esto implicara necesariamente enfermedad o falta de fuerza. La evidencia arqueológica también aporta pistas. Esculturas y figurillas de barro halladas en el territorio incaico muestran diversidad de cuerpos. Algunas representan figuras más redondeadas, con abdomen prominente y mejillas llenas. Estos hallazgos no son frecuentes, pero son suficientes para indicar que el concepto de delgadez absoluta no aplicaba a toda la población. El sobrepeso podría estar asociado con estatus, acceso a alimentos ricos en calorías y menor actividad física, particularmente entre la élite del imperio, quienes no participaban en labores agrícolas o expediciones militares. Además, el metabolismo y la genética de los incas podían influir en la distribución del peso corporal. Al vivir en altitudes extremas, sus cuerpos estaban adaptados para almacenar energía de manera eficiente y resistir el frío, lo que podría traducirse en acumulación natural de grasa en algunas personas. La combinación de dieta, genética y estilo de vida demuestra que la variación de peso era posible y que la visión de un imperio de cuerpos uniformemente delgados es más un mito que una realidad histórica comprobada. En esta primera parte, hemos introducido la idea de que, aunque la mayoría de los incas eran fuertes y delgados por la vida diaria y el entorno, existían excepciones. La nobleza y algunos sectores privilegiados podrían haber tenido cuerpos más corpulentos, desafiando la imagen idealizada que nos han transmitido siglos de historia y arte. En la siguiente parte exploraremos casos específicos documentados por cronistas, estudios arqueológicos y comparaciones con otras civilizaciones contemporáneas, para entender mejor cómo se distribuía el peso y la gordura en la sociedad incaica. Para entender si realmente había incas con sobrepeso, es esencial profundizar en los relatos de los cronistas españoles que llegaron al imperio incaico durante el siglo XVI. Muchos de estos relatos describen a la nobleza y a ciertos funcionarios del imperio como individuos corpulentos, aunque saludables. Garcilaso de la Vega, conocido como el Inca Garcilaso, menciona que algunos miembros de la élite, quienes disfrutaban de abundancia de alimentos y no realizaban labores físicas extenuantes, tenían cuerpos más redondeados, con mejillas llenas y abdomen prominente. Este tipo de descripción contrasta con la imagen de los guerreros incas, que eran delgados, ágiles y extremadamente fuertes, preparados para recorrer largas distancias por los Andes o participar en campañas militares. La diferencia entre la nobleza y la población común era clara. Mientras los plebeyos trabajaban en terrazas agrícolas, carreteras y construcciones, los nobles podían permitirse una vida menos agotadora físicamente. Este acceso a alimentos de alto valor calórico, combinados con un estilo de vida más sedentario, creaba un entorno donde la gordura era más probable. Es importante destacar que, en la cultura inca, un cuerpo más robusto en la élite podía incluso ser considerado un signo de prosperidad y estatus, demostrando que la familia tenía recursos suficientes para alimentar a sus miembros sin depender del trabajo físico constante. Arqueológicamente, los hallazgos confirman esta diversidad de cuerpos.
Figurillas de barro encontradas en excavaciones en la región andina muestran personas con torsos más anchos y vientres pronunciados, muchas veces representando mujeres o funcionarios de la nobleza. Estas figuras, aunque estilizadas, indican que la sociedad inca reconocía distintos tipos de cuerpos y que la gordura no estaba necesariamente asociada con enfermedad o debilidad. Además, los cuerpos momificados y esqueletos hallados en tumbas muestran evidencia de dietas ricas en calorías y grasas, particularmente entre la élite, quienes podían consumir productos como maíz, quinoa, papas, camote, carne de llama y alpaca y ocasionalmente alimentos especiales reservados para la nobleza. Otro factor a considerar es el entorno físico y las adaptaciones biológicas de los incas. Vivir en altitudes elevadas requería una gran eficiencia energética, y los cuerpos de muchas personas estaban diseñados para almacenar grasa de manera que sirviera como reserva frente a periodos de escasez o cambios climáticos extremos. Esta capacidad de almacenar energía en forma de grasa no necesariamente producía obesidad patológica, sino una adaptación funcional que permitía sobrevivir y rendir en un entorno exigente. Por eso, encontrar individuos corpulentos dentro del imperio no es contradictorio con la idea de que la mayoría de la población era fuerte, delgada y resistente. Comparando con otras civilizaciones contemporáneas, como las de Mesoamérica o algunas regiones de Europa, se observa un patrón similar. La gordura no era común entre los trabajadores o guerreros, pero sí podía aparecer entre la élite, como una manifestación de riqueza, acceso a alimentos y estatus social. En los incas, esto se combinaba con un ideal estético diferente al moderno. La robustez podía interpretarse como signo de salud y prosperidad y no necesariamente como un defecto físico. Además, los registros españoles mencionan que ciertas festividades y rituales incluían banquetes y celebraciones donde la comida abundante era símbolo de poder y abundancia. La participación de la nobleza en estos eventos podía generar periodos de incremento de peso temporal, reforzando la idea de que la gordura existía, pero estaba asociada principalmente a la clase alta y no a la población general, que mantenía cuerpos ágiles y adaptados a la vida física de los Andes. En esta parte hemos visto que los incas gordos sí existían, principalmente entre la élite, y que su gordura era producto de alimentación abundante, menor actividad física y adaptaciones biológicas específicas. En la siguiente parte exploraremos testimonios más detallados, casos específicos y cómo la sociedad inca percibía la gordura en contraste con la delgadez, mostrando que la imagen que tenemos de todos los incas delgados es solo un mito parcial. La percepción de la gordura en la sociedad inca iba más allá de la simple apariencia física. Estaba profundamente ligada a la jerarquía social y a los roles que desempeñaban los individuos dentro del imperio. Entre la población común, la delgadez y la fuerza eran necesarias para cumplir con las exigencias físicas de la vida cotidiana. Construir terrazas, trabajar en los campos de maíz y papa, cargar grandes cantidades de productos a lo largo de caminos empinados y participar en expediciones militares o rituales. Para estas personas, la gordura era rara y podía incluso ser un signo de incapacidad para desempeñar sus tareas. En contraste, entre la nobleza, la gordura no solo era tolerada, sino que en algunos casos se asociaba con prestigio y bienestar. La capacidad de mantener un cuerpo más robusto indicaba acceso a alimentos en abundancia y a una vida más cómoda, libre de trabajos agotadores. Los cronistas españoles documentaron varios casos de funcionarios y nobles incas con cuerpos prominentes, señalando que su gordura no implicaba debilidad, sino que era un reflejo de su estatus social y su posición dentro del palacio o de la administración imperial. Estas diferencias también se reflejaban en la alimentación. Mientras la población trabajadora consumía dietas simples, basadas en productos locales y limitados en proteínas, la élite tenía acceso a carnes de llama y alpaca, maíz especial, quinoa y alimentos reservados para ceremonias y banquetes. Algunos nobles incluso disfrutaban de bebidas fermentadas y manjares que no estaban disponibles para la mayoría de la población, lo que les permitía mantener un nivel de grasa corporal superior sin comprometer su salud o su fuerza física. El ideal estético inca valoraba la fortaleza, la proporción y la capacidad física. Por ello, la gordura en la élite no se veía como un exceso extremo, sino como una manifestación equilibrada de abundancia y bienestar. Los retratos y figurillas de barro muestran individuos con cuerpos robustos, pero proporcionados, donde el abdomen o las mejillas llenas indicaban buena nutrición y riqueza, más que descuido o enfermedad. Esto nos permite entender que la gordura entre los incas tenía un significado simbólico y social, y no necesariamente un valor negativo. Además, la existencia de individuos con sobrepeso en la élite tenía implicaciones políticas.
La apariencia física podía influir en la percepción de poder y autoridad, y los líderes que proyectaban una imagen de prosperidad y abundancia reforzaban su legitimidad ante sus subordinados. La gordura podía ser interpretada como un indicador de que la persona estaba bien alimentada, protegida y respetada, elementos clave en una sociedad donde la jerarquía y el estatus eran fundamentales. La variabilidad de cuerpos entre los incas también nos recuerda que la visión moderna de los incas como exclusivamente delgados y atléticos es una simplificación. Aunque la gran mayoría de la población estaba adaptada a la vida física extrema de los Andes, la diversidad existía, especialmente entre aquellos que no estaban obligados a trabajos físicos diarios. Esto incluye a nobles, sacerdotes y funcionarios que, gracias a su posición social, podían permitirse un estilo de vida más sedentario, por ende, un cuerpo más robusto. En esta parte, hemos analizado cómo la gordura se relacionaba con el estatus social, la alimentación y las expectativas físicas dentro de la sociedad incaica. Hemos visto que, aunque la mayoría de los incas eran fuertes y delgados, la élite podía presentar cuerpos más corpulentos, equilibrando abundancia y respeto por el ideal estético de la época. En la siguiente parte exploraremos relatos más específicos, anécdotas de cronistas y comparaciones con otros pueblos andinos, para entender cómo se percibía la gordura y qué papel jugaba en la vida social y política del imperio inca. Los cronistas españoles que llegaron al territorio incaico ofrecieron testimonios más detallados sobre la apariencia física de la élite. Cieza de León, por ejemplo, describió a ciertos nobles con cuerpos más redondeados, destacando que no se trataba de una debilidad, sino de un signo de abundancia y estatus. Relatos de banquetes y ceremonias muestran que los funcionarios y miembros de la nobleza podían ingerir grandes cantidades de alimentos, en contraste con la población trabajadora, que consumía dietas más simples y adaptadas a la exigencia física diaria. Estas observaciones revelan que la gordura en la nobleza inca tenía un significado social claro. Reflejaba poder, acceso a recursos y protección dentro del sistema imperial. Los cuerpos robustos servían también como símbolo de prosperidad de la familia, ya que mantener un hijo con abundante nutrición demostraba que la familia contaba con medios suficientes para alimentarlos sin depender de trabajos físicos agotadores. Esto reforzaba el estatus de la familia y su posición dentro de la estructura política y social del imperio. Arqueológicamente, las figurillas de barro y las representaciones en cerámica corroboran esta diversidad corporal. Algunas de estas piezas muestran torsos anchos, mejillas prominentes y vientres ligeramente abultados, generalmente figuras femeninas de la nobleza. Los historiadores interpretan estas representaciones como un reflejo de la realidad de la sociedad, donde la gordura no estaba generalizada, pero sí era visible entre los individuos de alto rango. Además, ciertos cuerpos momificados y restos humanos encontrados en tumbas muestran indicios de dietas ricas en calorías, sugiriendo que algunos incas disfrutaban de un consumo elevado de alimentos sin realizar las mismas labores físicas que la mayoría. La gordura en la élite también tenía implicaciones políticas y culturales. Una apariencia saludable y robusta podía fortalecer la autoridad y la percepción de estabilidad en el poder, mostrando que los líderes y funcionarios estaban bien nutridos y protegidos. Esto contrastaba con la población común, cuyos cuerpos delgados y resistentes eran la consecuencia de la vida física intensa y la alimentación básica. En otras palabras, la diferencia de peso entre clases sociales servía como un indicador visible de jerarquía y poder dentro del imperio. Curiosamente, el concepto de gordura entre los incas difería del moderno. No se consideraba necesariamente un defecto, sino un signo de bienestar y prosperidad. Esto se observa también en otros pueblos andinos, donde los cuerpos robustos podían simbolizar salud, riqueza y capacidad de reproducción. En la cultura inca, un noble con un cuerpo más redondeado podía ser admirado y respetado, mientras que en la población trabajadora, la delgadez era una necesidad práctica y un signo de eficiencia física. En esta parte, hemos profundizado en cómo la gordura era percibida por la sociedad inca, cómo los cronistas españoles registraron estas diferencias y cómo las evidencias arqueológicas confirman que existían cuerpos más corpulentos dentro de la élite. Hemos visto que la gordura no era un defecto, sino un símbolo de estatus, nutrición y poder. En la siguiente parte exploraremos la relación entre gordura y rituales, ceremonias y festividades, mostrando cómo la alimentación y el cuerpo se entrelazaban con la política, la religión y la vida cotidiana de los incas. La gordura entre la élite inca no solo tenía implicaciones de estatus, sino que también estaba ligada a la participación en rituales, ceremonias y festividades, donde la abundancia de alimentos se convertía en un símbolo de poder y prosperidad.
En eventos religiosos y celebraciones estatales, los nobles podían consumir grandes cantidades de alimentos, incluyendo maíz, quinoa, papas, carne de llama y bebidas fermentadas como la chicha, mientras que la población común se limitaba a cantidades más moderadas y a productos de menor calidad. Estas diferencias reflejaban no solo el acceso privilegiado a los recursos, sino también el papel simbólico de la gordura como indicador de bienestar y favor divino. Los cronistas españoles documentaron cómo la nobleza inca disfrutaba de banquetes prolongados en los que la comida abundante reforzaba su autoridad y prestigio frente a la población y otros miembros del palacio. La gordura era, en este contexto, una manifestación visual de prosperidad y de la capacidad de la familia para mantener a sus miembros sin depender del trabajo físico. Este enfoque cultural diferenciaba claramente entre quienes podían permitirse una vida más sedentaria y quienes debían someterse a la exigencia física constante de la vida cotidiana en los Andes. Además, los rituales y festividades eran ocasiones donde la apariencia física adquiría un valor simbólico. La gordura podía asociarse con la fertilidad, la abundancia y la capacidad de reproducir la línea familiar, elementos esenciales en una sociedad donde la continuidad del linaje y el prestigio de la familia eran fundamentales. La percepción de los cuerpos robustos entre la élite, por tanto, no era negativa. Al contrario, representaba éxito, salud y un equilibrio entre la vida material y la espiritual. La dieta de los nobles, combinada con la menor actividad física, favorecía el desarrollo de cuerpos más redondeados, pero también requería autocontrol y conocimiento sobre la alimentación. No se trataba de un exceso indiscriminado. Los nobles debían mantener proporciones que reflejaran fuerza y capacidad, evitando que la gordura se interpretara como descuido o debilidad. La imagen que proyectaban tenía que equilibrar la percepción de prosperidad con la delgadez atlética que reflejaba poder y capacidad de liderazgo. Por otro lado, la población común, compuesta por agricultores, constructores y soldados, mantenía cuerpos delgados y musculosos debido al esfuerzo diario y a la dieta basada en granos, tubérculos y proteínas limitadas. Esto creaba un contraste visual y social entre las clases, donde la gordura era una herramienta simbólica de distinción, reforzando jerarquías y la percepción de privilegio de la nobleza frente al trabajo y sacrificio del pueblo. La evidencia arqueológica respalda esta visión. Restos humanos, momias y figurillas muestran que la gordura estaba distribuida principalmente entre la élite, mientras que la mayoría presentaba cuerpos delgados y resistentes. Las representaciones artísticas, por su parte, enfatizan estas diferencias. Individuos con cuerpos robustos aparecían en contextos ceremoniales y oficiales, mientras que los trabajadores y guerreros eran representados como atléticos y esbeltos. En esta parte, hemos analizado cómo la gordura de la élite inca se vinculaba a rituales, ceremonias y simbolismo social, mostrando que la alimentación y el cuerpo eran herramientas de poder y estatus. Hemos visto que la gordura no era un signo de debilidad, sino de prosperidad, fertilidad y posición dentro del imperio. En la siguiente parte exploraremos el impacto de estos patrones en la salud, la percepción cultural y la evolución de la sociedad inca, así como los mitos modernos sobre los incas delgados frente a la evidencia histórica de diversidad corporal. Si bien la gordura estaba principalmente asociada a la élite, también es importante analizar su impacto en la salud y la percepción cultural dentro del imperio inca. La mayoría de los nobles corpulentos no sufría de enfermedades asociadas al exceso de peso como las entendemos hoy. La gordura se consideraba natural dentro de su contexto social y ambiental. Su dieta, aunque rica en calorías y proteínas, estaba equilibrada con actividad física moderada, participación en ceremonias y desplazamientos dentro del palacio o en trayectos cortos por la ciudad, lo que permitía mantener la fuerza y la movilidad a pesar de la apariencia robusta. La salud de estos individuos estaba condicionada por la calidad de los alimentos y la constancia en la ingesta de productos nutritivos. La nobleza inca tenía acceso a alimentos variados y de alto valor nutricional, incluyendo carne de llama y alpaca, tubérculos como la papa y camote, maíz de distintos tipos y legumbres locales. Estos alimentos, ricos en carbohidratos y proteínas, proporcionaban energía sostenida y facilitaban la acumulación de grasa, sin necesariamente afectar la funcionalidad del cuerpo. Por esta razón, la gordura en los nobles no era vista como un obstáculo, sino como un signo de bienestar y capacidad de prosperar dentro del sistema social. En paralelo, la percepción cultural de la gordura contrastaba fuertemente con la delgadez de la población trabajadora. Mientras los nobles robustos eran admirados y respetados, los trabajadores del imperio mantenían cuerpos delgados y musculosos, adaptados a la exigencia física de la agricultura, construcción de terrazas y caminos,
transporte de cargas pesadas y participación en campañas militares. Esta diferencia reforzaba la jerarquía social. La gordura se transformaba en un indicador visible de riqueza, privilegio y acceso a recursos, mientras que la delgadez reflejaba la resistencia, la fuerza y la eficiencia física necesaria para la vida cotidiana. La evidencia arqueológica respalda estas observaciones. Restos óseos de la élite muestran un patrón de crecimiento y nutrición más constante, con indicadores de menor desgaste muscular y mayor acumulación de grasa, mientras que los esqueletos de la población general evidencian mayor densidad ósea y musculatura desarrollada, signos de un estilo de vida físicamente exigente. Además, las figurillas y representaciones artísticas confirman la existencia de cuerpos redondeados, aunque equilibrados, entre la nobleza, lo que sugiere que la gordura estaba integrada a la percepción del estatus y no se asociaba con debilidad o enfermedad. Otra dimensión importante es cómo la gordura influyó en la política y la imagen pública dentro del imperio. Los nobles corpulentos podían transmitir la impresión de estabilidad, abundancia y prosperidad, factores clave para consolidar su autoridad y la del emperador. En este sentido, el cuerpo se transformaba en un instrumento político y simbólico. Un noble robusto proyectaba poder, control y bienestar, mientras que un noble delgado, desnutrido podía ser percibido como débil o incapaz, afectando su posición y la de su familia. Finalmente, debemos considerar cómo los mitos modernos han distorsionado esta realidad. La idea de que todos los incas eran delgados y atléticos es una simplificación basada en imágenes artísticas, estereotipos históricos y la percepción de los cronistas españoles, quienes a menudo idealizaban a los guerreros y trabajadores. La evidencia histórica y arqueológica demuestra que existía una diversidad corporal significativa. Cuerpos delgados, musculosos y resistentes coexistían con individuos robustos y bien alimentados, especialmente dentro de la élite. Esta diversidad refleja tanto la adaptación al entorno físico de los Andes como la estructura social y económica del imperio. En esta parte, hemos explorado cómo la gordura se relacionaba con la salud, la percepción cultural y el poder dentro del imperio inca, mostrando que no se trataba de un defecto, sino de un atributo funcional y simbólico. En la siguiente y última parte, ofreceremos la conclusión, reflexionando sobre la diversidad corporal, los mitos sobre los incas delgados y la importancia de comprender la historia desde una perspectiva más completa y matizada. La pregunta sobre si los incas podían ser gordos nos permite entender mejor la complejidad de su sociedad, su alimentación y la forma en que la apariencia física estaba ligada al estatus social. A lo largo de este análisis hemos visto que, aunque la mayoría de la población mantenía cuerpos delgados y musculosos por la exigencia de la vida diaria en los Andes, existía una diversidad corporal significativa, especialmente entre la élite, donde la gordura podía ser un signo de riqueza, salud y prestigio. Los nobles corpulentos no eran débiles ni incapaces. Su gordura estaba equilibrada con un acceso privilegiado a alimentos nutritivos y actividades físicas moderadas, adaptadas a su posición social. Su apariencia proyectaba prosperidad y autoridad, reforzando la percepción de poder tanto del individuo como de la familia a la que pertenecía. En este sentido, la gordura funcionaba como un símbolo social y político, más que como un indicador de enfermedad o descuido. Por otro lado, la población trabajadora demostraba que la delgadez y la fuerza física eran esenciales para sobrevivir y prosperar en un entorno tan exigente como los Andes. Agricultores, constructores, soldados y mensajeros recorrían grandes distancias, levantaban pesos considerables y mantenían cuerpos resistentes y ágiles, adaptados a una vida de esfuerzo constante. Esta diferencia entre clases resaltaba cómo la apariencia corporal era un reflejo directo de la función social y la posición dentro del imperio. La evidencia arqueológica y los registros de los cronistas españoles confirman esta diversidad. Figurillas de barro, restos humanos y relatos históricos documentan que la gordura estaba presente, aunque limitada a quienes podían permitírsela, y que coexistía con cuerpos delgados y atléticos. Esta perspectiva nos permite corregir la visión simplificada que tenemos de los incas. No todos eran delgados, y la apariencia física estaba profundamente influida por la jerarquía social, la dieta y las condiciones de vida. Culturalmente, la gordura entre la élite también estaba vinculada a la fertilidad, la abundancia y la capacidad de sostener linajes, reforzando la importancia simbólica de la nutrición y la prosperidad. Así, el cuerpo no solo cumplía una función práctica, sino que también se convertía en un instrumento de comunicación social, mostrando al mundo quien tenía poder, recursos y estabilidad dentro de la compleja estructura del imperio incaico. En conclusión, los incas gordos sí existieron, aunque en su mayoría entre la nobleza y los funcionarios del imperio.
La gordura no era un defecto, sino un reflejo de estatus, acceso a recursos y adaptación cultural. La vida física intensa de la población trabajadora, junto con la dieta y el estilo de vida de la élite, creó una diversidad de cuerpos que desafía los estereotipos modernos sobre los incas. Si te ha sorprendido descubrir que la gordura era parte de la diversidad corporal inca, no dejes de explorar otros videos del canal, donde seguimos revelando secretos, curiosidades y relatos asombrosos de civilizaciones que moldearon la historia de la humanidad. Cada detalle, por pequeño que parezca, nos permite conocer mejor a quienes vivieron antes que nosotros y entender cómo funcionaban sus sociedades de manera fascinante.